Buenas tardes, mucho gusto a todos. Buenas tardes, licenciado. Ayer en la noche compartí el material para el primer examen parcial. De ahí voy a sacar todas las preguntas para el examen y como les comenté, no se permitirá el ingreso de ninguna ley. Vamos a entrar al tema. Ese es el tema que vamos a ver: organización Interinstituto Guatemalteco de Seguridad Social. Artículo 295, creo que tiene error ahí el decreto. El artículo 295, el que es la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para entrar en materia, vamos a ver que el artículo 1 de esa ley está en la siguiente diapositiva. Como le mencioné al inicio, el artículo 1 de la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social establece y se crea una institución autónoma desde derecho público que tiene las relaciones entre Estado y los particulares y busca el bien común para todos los contribuyentes de este régimen. Tiene personería jurídica propia, es decir, tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y la finalidad es la de aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala y con fundamento en el artículo 63 de la Constitución un régimen nacional unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de protección mínimo. Esas son las tres características del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Acto seguido podemos ver que el Instituto Guatemalteco tiene tres órganos superiores y son la Junta Directiva. A la siguiente diapositiva, por favor. Estos son los tres órganos superiores. Tenemos la Junta Directiva, la Gerencia y el Consejo Técnico. La Junta Directiva es la autoridad suprema del instituto, es la que va a dictar todas las directrices, es la que va a establecer todas las políticas de seguro social, es la que va a realizar todas aquellas estrategias por las cuales se van a buscar proteger y crear mejores servicios y mejores programas para todos los trabajadores y los patronos que aportan a este régimen. Ayer vimos que, por su parte, la Junta Directiva, en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos las principales características. Es una autoridad suprema del instituto y en consecuencia le corresponde la dirección general de la actividad de este. Está integrada por 6 miembros propietarios y 6 miembros suplentes. Y los miembros propietarios como los suplentes deben ser nombrados por un periodo de 6 años. Estas son las tres principales características. La primera se encuentra en el artículo 3 de la ley del organismo judicial, de la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El plazo está establecido, el número de miembros está establecido en el artículo 4. Y en la siguiente diapositiva, por favor, vemos que las 6 personas se distribuyen de la siguiente manera. Tenemos un propietario y un suplente nombrado por el presidente de la República de Guatemala. Según la ley, pues este se hace mediante un acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. También un propietario y un suplente nombrado por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala.
Tenemos un propietario y un suplente nombrado por el Consejo Superior de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tenemos un propietario y un suplente nombrado por el Colegio Oficial de Médicos y Cirujanos. Un propietario y un suplente nombrado por las asociaciones o sindicatos patronales que están registradas conforme a la ley. Y un propietario y un suplente nombrado por los sindicatos de trabajadores que estén registrados conforme a la ley. Estas 6 personas son las que van a formar la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Son las que van a tener la máxima representación, la máxima autoridad desde el punto de vista administrativo. Ahora bien, ¿cuál es el puesto que le corresponde a cada una? El nombrado por el presidente de la República de Guatemala, no, en la anterior. El nombrado por el presidente de la República de Guatemala va a ser el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El primer vicepresidente de la Junta Directiva va a ser el titular nombrado por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala. El segundo vicepresidente va a ser el titular nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y los 3 vocales de la Junta Directiva van a ser el que es nombrado por el Colegio de Médicos, el que es nombrado por las organizaciones patronales y el que es nombrado por el Sindicato de Trabajadores. Esta es la integración de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En la siguiente diapositiva vamos a ver que la actual Junta Directiva está nombrada por un periodo de 6 años, del 2021 al 2027, y estos son los titulares. Por el organismo ejecutivo está nombrado el licenciado José Adolfo Flamenco. Por la Junta Monetaria está el licenciado Manuel de Jesús Archila. Por el Consejo Superior de la USAC está el doctor Mario David Donis. Por el Colegio de Médicos y Cirujanos está el doctor Luis Rodolfo Narciso Chua. Por el sector patronal está nombrado el señor Oscar Eduardo Montoya. Y por el sector laboral está nombrado el señor Adolfo Lax Palomo. En su orden, presidente, según primero y segundo vicepresidente, vocal 1, 2 y 3. En la siguiente diapositiva, permítame que se me desconecte. En la siguiente diapositiva podemos ver a los suplentes. A los suplentes de la Junta Directiva que fueron electos para el periodo 2021-2027, las 6 personas que están a cargo actualmente por el organismo ejecutivo, por la Junta Monetaria, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el Colegio de Médicos y Cirujanos y por el sector patronal, tanto por el laboral. La siguiente diapositiva establece cuáles son los requisitos para ser miembros de la Junta Directiva. Esto está establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Primero es ser guatemaltecos naturales, mayores de 25 años, menores de 70 años, del Estado seglar y ciudadanos en el ejercicio. Poseer honorabilidad e independencia de criterio reconocida, ser versado en la materia económica o social, poseer condiciones de capacidad y experiencia profesional o prácticas ampliamente reconocidas, pertenecer esto es en el caso de los sindicatos, de los patronos y los sindicatos, este requisito, pertenecer a las asociaciones o sindicatos en el momento de su nombramiento y por lo menos durante el año anterior a su designación, y finalmente estar identificados con los principios que inspira la presente ley. ¿Cuáles son los principios? Los principios de unidad, los principios
de contribución, todos los principios y sobre todo tienen que estar identificados y velar porque el régimen sea progresivo y cada vez llegue a mayores guatemaltecos para su cobertura. En esas diapositivas no puse cuáles son quienes no pueden ser miembros de la junta directiva. Estos están en el artículo 9 y le doy lectura. Primero, los que infrinjan o contribuyen a infringir las disposiciones de esta ley o de su reglamento, los que sean dirigentes de un partido político como miembros de su comité ejecutivo general, de su consejo consultivo o de sus comités directivos filiales. Aquí vale la pena hacer mención que uno de los objetivos y una de las premisas es que las personas que están al frente de esta institución no deben responder a intereses políticos, nada más alejado de la realidad. La tercera prohibición es que estén vinculados con otro miembro de la junta directiva por razones de parentesco. También tienen prohibición los que hayan sido condenados por delitos que implique falta de probidad, como el hurto, robo, estafa, cohecho, prevaricato, falsedad, malversación de caudales públicos o exsanciones ilegales. Los que hayan sido declarados en insolvencia o quiebra culpable o fraudulenta. Y los que pertenezcan a la gerencia, al consejo técnico o al personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Todas estas personas tienen prohibición para ser parte de la junta directiva. En relación con la literal D, vimos hace unos momentos, hace unos años que incluso ligaron a proceso a la junta directiva completa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero al final uno de los requisitos es tener reconocida honorabilidad. Sin embargo, vemos que no en todos los casos se cumple. En la siguiente diapositiva vemos cuáles son las causales de remoción. Básicamente, el artículo 11 establece que los miembros de la junta directiva deben desempeñar sus funciones con la absoluta independencia de intereses de orden político o partidista. No sé cómo esto se puede llevar a cabo si al final el presidente de la junta directiva está nombrado por el organismo ejecutivo, pero bueno, deben estar alejados de una política partidística y sobre ellos hay que recaer una responsabilidad por su gestión que les corresponde. Recordemos que los funcionarios o las personas designadas tienen una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil, incluso una responsabilidad penal, y son inamovibles durante el periodo de su cometido, es decir, durante el plazo de 6 años, son inamovibles, salvo que incurran en alguna de las causales establecidas en el artículo 11. La primera es que se ausenten del país por más de un mes sin autorización de la Junta, que sin causa justificada, a juicio de la Junta, falte a las sesiones que se celebren durante un periodo de 15 días, sean ordinarias o extraordinarias, que por cualquier motivo, justificado o no, no haya podido desempeñar sus funciones durante 6 meses consecutivos, o sea, sin importar, no puede desempeñar sus funciones, automáticamente es removido, y el que haga una renuncia expresa a su cargo ante la misma Junta. Eso quiere decir que cualquier miembro de la Junta Directiva debe presentar su renuncia ante la Junta. Estos la van a conocer y la van a aprobar, y a partir de ese momento son removidos de la Junta Directiva. La siguiente diapositiva. Las sesiones de la Junta Directiva. El artículo 13 establece que la Junta Directiva debe reunirse en una sesión ordinaria una vez cada semana, es decir, ordinarias tienen que ser 4 al mes, y extraordinariamente se pueden reunir para asuntos urgentes cada vez que sea convocada por el presidente. Esta la puede convocar el presidente, puede convocarla 3 miembros propietarios de la Junta Directiva, o bien pueden ser convocadas por el gerente. El requisito es que lo deben de hacer por escrito y deben especificar el objeto de la sesión. ¿Cuáles son las formas entonces de convocar o quiénes lo pueden hacer? 3 miembros de la Junta Directiva, presidente o el gerente, y el requisito son 2, que lo hagan por escrito y que hagan valer cuál es el objeto de la sesión.
El quórum para llevar a cabo la junta directiva es que tiene que haber 4 miembros propietarios de la junta directiva. 4 miembros de la junta directiva ya pueden celebrar la sesión y forman quórum para toda la sesión, salvo en algunas reuniones que la ley exija que las decisiones se adopten por mayoría presentada por 5 votos, en cuyas circunstancias es necesario que asistan no menos de 5 miembros a la misma. Las resoluciones que se toman, es decir, las decisiones, lo que se resuelve siempre es por mayoría de votos. Es decir, que si el quórum es de 5, la mayoría simple, la simple mayoría es 3 votos y con eso se aprueba. Cuando es el quórum de 4, ¿qué sucede en caso de empate? En caso de empate, el presidente de la junta directiva tiene un voto doble, es decir, este es el encargado de desempatar cuál es la situación cuando fuera un quórum par. Cuando es impar, ciertamente nunca se va a dar un empate. Los miembros propietarios y los suplentes que sustituyan a un propietario tienen derecho a la dieta, es decir, al pago por asistir a la sesión. Y la única condicionante es que el número de las reuniones no excede de 2 a la semana, es decir, tiene que haber una ordinaria y una extraordinaria, y las sesiones que pasen de esta cantidad no van a ser pagadas. Tiene un medio de control para que los directivos de la Junta, los integrantes de la Junta Directiva no tengan un abuso en el pago de las dietas y no generen sobrecostos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que al final este pago de las dietas se hace con los aportes o las cotizaciones que son enteradas por los trabajadores y los patronos. Ahora bien, un tema bien importante y curioso es que cuando los miembros suplentes no estén sustituyendo a miembros propietarios, pueden asistir a las sesiones de la junta directiva, pueden estar presentes. Sin embargo, tendrán voz, pero a la hora de votar o llegar o necesitar un consenso, pues en ningún momento se tomará en cuenta su voto. Y cuando asistan por su propia voluntad, no tienen derecho a una dieta. Hay un tema bien importante. Cuando finaliza el periodo para el que la junta directiva fue nombrado, es decir, en el 2027, un mes antes de que finalice su periodo, deben ya estar nombrados los 6 integrantes que los van a sustituir. Y deben seguir las reglas establecidas en en el artículo 10, en la literal B, A y B. Y dice que la literal dice, cuando se trata de alguno de los grupos de los miembros propietarios y suplentes a los que alude el inciso A, B, C y D, es decir, al nombrado por el presidente de la República, nombrado por el Consejo Superior Universitario, nombrado por el Colegio de Profesionales y el nombrado por el Colegio de Médicos, por la Junta Monetaria, por el presidente de la República. El gerente debe dirigir dentro de los primeros 3 días de los 30 a que se refiere el párrafo anterior, es decir, cuando están en el periodo de nombramiento, un recordatorio escrito a las personas o entidades encargadas de hacer ver los respectivos nombramientos, manifestándoles el plazo que al efecto de esta ley les concede. Vencido el plazo sin que se haya hecho los nombramientos, la junta directiva, es decir, los que están actualmente dirigiendo el ICS, y el gerente deben elegir sin pérdida de tiempo por mayoría representada por un mínimo de 5 votos. Este es uno de los casos en los cuales el quórum necesario tiene que ser de 5 votos y no de 4, como establecía el artículo anterior, y deben elegir a las personas que estimen convenientes
y único precepto es que tienen que reunir los requisitos que establece la ley. Ahora bien, si se trata de alguno de los grupos de miembros propietario y suplente a que alude el inciso E y F, es decir, los representantes del patrono o bien los representantes de los grupos sindicales de los trabajadores, en este caso es distinto, porque para iniciar la votación el gerente debe publicar en el diario oficial durante los primeros 3 días hábiles del plazo de los 30 días establecidos al inicio de este artículo un aviso en el que se indica el día y la hora en que ha de verificarse la elección y en el que deben darse todas las instrucciones necesarias para la realización de esta. Entre el día de la elección y el día en que aparezca el tercer aviso, deben de haber 3 avisos, deben de haber por lo menos 20 días con el objeto que dentro de este último término cada asociación o sindicato de patrones pueda presentar a la gerencia previa comprobación de los nombres y apellidos de sus candidatos, uno para propietario y uno para suplente, juntos con los documentos que les sea pues aportar como prueba para garantizar que reúnen los requisitos. Y el día de la elección, el gerente debe proceder en presencia de la junta directiva y de todos los interesados. En primer lugar, pues califica la unión de la junta directiva, es decir, que estén presentes los candidatos que tiene que verificar que reúnen los requisitos y ya procede a elegir la junta directiva y en caso de empate, en este caso, se decide por un sorteo. Estas son las formas en las que se tienen que elegir a los miembros. Está establecida la forma para las primeras 4 titularidades y sus propietarios y suplentes y está la forma para elegir a los representantes de los trabajadores y del patrono. La siguiente diapositiva, por favor. El otro órgano de jerarquía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es la gerencia. La gerencia es el órgano ejecutivo del instituto. En consecuencia, pues tiene a su cargo la administración y gobierno del mismo. En resumen, la gerencia es el que va a poner en práctica todas aquellas políticas y planes que resuelva la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El gerente del instituto tiene la representación legal de este y puede delegarla total o parcialmente en uno o varios de los subgerentes. Siguiente diapositiva. La gerencia del IX está constituida por un gerente que es el titular de la misma y también tiene uno o más subgerentes que deben actuar bajo las órdenes del gerente y son los llamados a sustituir al gerente cuando tiene una ausencia temporal. Para una de las características de la gerencia del IX para ser gerentes que son nombrados en la siguiente diapositiva por la junta directiva y en este establece una mayoría representada por un mínimo de 5 votos y han de tener las cualidades expresadas en el artículo 8. Este es otro caso que vemos que el quórum del instituto de la junta directiva tiene que ser mayor de 4 miembros porque para elegir la gerencia se necesita la mayoría de un mínimo de 5 votos. En la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes no pueden ser gerentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Obviamente los que pertenezcan a la junta directiva o al consejo técnico. Y una de las atribuciones principales de la gerencia de este gerente es que debe asistir a todas las sesiones de la junta directiva
Siempre que no se refieran o que no se esté conociendo en esa sesión, pues su nombramiento o remoción, y tiene la obligación de asistir a todas las sesiones y no solo de asistir, sino que también tiene el derecho del uso de la palabra. Sin embargo, obviamente, no tiene el derecho a voto. En esas sesiones del ICS, pues irá a hacer los comentarios que estime pertinentes relacionados con el asunto que esté tratando en esa sesión de la Junta Directiva. En la siguiente diapositiva, el artículo 17 establece que el gerente debe ser además un técnico de reconocida experiencia y capacidad en materia de seguridad social, al igual que la Junta Directiva dura 6 años en el ejercicio de sus funciones y este puede renovarse el nombramiento para otros periodos. En igual circunstancias, cualquier subgerente tiene preferencia para ser ascendido a gerente en caso de falta definitiva de este. Y para que se atienda, llenado el requisito especial que habla de la reconocida experiencia, el subgerente de que se trate debe haber desempeñado satisfactoriamente su cargo por el mínimo de 2 años. En el caso de los subgerentes, el plazo de su nombramiento se hace por tiempo indeterminado. No obstante, la junta directiva puede removerlos en cualquier momento, libremente y sin expresión de causa, siempre que la resolución respectiva se adopte por mayoría representada por un mínimo de 5 votos. Aquí vemos que se necesita un quórum de 5 votos a propuesta del gerente. O sea, el gerente es el que tiene que proponer a la junta directiva la remoción de uno de los subgerentes. En la siguiente diapositiva, por favor. Creo que esa era la última diapositiva. El otro órgano asesor que está compuesto por el Instituto Guatemalteco, el órgano superior, es el Consejo Técnico. Este debe estar integrado por un grupo de asesores de funciones consultivas quienes bajo su responsabilidad personal deben sujetar su actuación a las normas científicas estrictas y modernas que regulen sus especialidades. Esto está establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el caso del Consejo Técnico, es importante resaltar que sus miembros pueden ser extranjeros, siempre que en Guatemala no hayan pues estos expertos que puedan llenar los cargos. Debe haber dentro de este consejo técnico por lo menos expertos en cada uno de los ramos de actuario, estadística, auditoría, inversiones y médico hospitalarios. La junta directiva ni la gerencia no se pueden involucrar en un asunto que tenga que esté directamente eh, representado o directamente solicitado por un problema técnico. Y pues para poder representar estas contingencias deben recabar el criterio escrito de un miembro del consejo técnico que corresponda. Básicamente, este consejo técnico es el que va a asesorar en algún asunto específico para la ayuda de toma de decisiones de la gerencia o de la junta directiva. Y vemos que en este caso sí se necesita que exista un dictamen por escrito para que puedan resolver este tipo de asuntos. Con esto vemos los tres grandes órganos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A cargo de ellos está implementar la política y todas las directrices con las cuales se va a desarrollar la actividad y los principales fines del instituto. Son los que tienen a cargo crear todas las políticas en el caso de la junta directiva, en el caso de la gerencia es ponerlas en funcionamiento y en el caso del órgano del consejo técnico, pues al final es una especie eh, de asesoría o consultoría que tienen para
la gerencia o la junta directiva. Hasta aquí vemos el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Bueno, procedemos a trasladar los listados de asistencia, por favor. Ahora voy, Licky. José levantó la mano, ¿le puedo ayudar en algo? Philip, ¿cómo le va? Muy buena tarde, noche. Todo con una consulta, valga la redundancia. El grupo consultivo, ¿cómo es que lo eligen o cómo es que llegan a ese cargo? ¿Es por oposición, es por una selección o son nombrados directamente por la junta directiva? Fíjese que, no sé si soy yo, pero usted me habló del nombramiento del Consejo Consultivo, está en el artículo 22. Este artículo habla de la prohibición para nombrar a estos integrantes y en el segundo párrafo habla que la Junta puede, a propuesta del gerente y por mayoría representada por un mínimo de 5 votos, autorizar que se haga el nombramiento del Consejo Consultivo. Entonces, los miembros de la Junta Directiva son los que, a propuesta del gerente, van a nombrar a los miembros del Consejo Técnico. Muchas gracias, Lick, le agradezco. Bueno, Licenciado, perdone, fíjese que se me fue el internet y me sacó de la llamada. ¿Será que podrían Blanca. volver a enviar la asistencia? Gracias. Sí, no tenga pena, ahorita se lo envío. Jimena, ¿me puede hacer el favor? Esta compañera. Gracias, Jimena.
Si todos marcaron, nos vemos mañana para el siguiente tema. Que tengan feliz tarde. Gracias, Lic. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche.